sobre el feminismo están inspiradas en la llamada ola feminista que se produjo hace un par de años en Chile y que dice así: la cuestión acerca de la llamada ola feminista, considerando las reivindicaciones, petitorios y exigencias a nivel universitario, añadido a eso las diversas manifestaciones artísticas, debe ser tomada seriamente en cuenta en el sentido de intentar reflexionar y en la medida de lo posible comprender qué hay detrás de aquello. El feminismo, en cuanto tal, no es de fácil definición. Digamos que es un pez escurridizo y una figura poliédrica, razón por la cual resulta complejo abarcarlo y profundizarlo. Sin embargo, en 1991, Karen Offen, en el artículo Definir el feminismo, un análisis histórico comparativo, intenta aproximarse a lo complicado que significa dar una definición. Offen considera el feminismo una ideología y un movimiento de cambio sociopolítico basado en el análisis crítico de los privilegios del hombre y de la subordinación de la mujer en cualquier tipo de sociedad. Teniendo en cuenta el empeño de Karen Offen, es preciso citar al menos las diferentes expresiones del feminismo. Así, por ejemplo, existe un feminismo de la diferencia, de la igualdad, radical, socialista, marxista, cristiano, anarquista, teológico, posfeminismo, tecnofeminismo, ecofeminismo, ciberfeminismo, por citar los más conocidos, sin dejar de considerar que entre las diversas formas de feminismo hay posturas cruzadas, encontradas y en algunos casos irreconciliables. Además, no se puede obviar el carácter político de ciertas figuras que promueven la llamada femocracia. En fin, podríamos decir que hay también un feminismo del sentido común. Quien se haya dado la tarea de examinar la ola feminista universitaria habrá podido identificar elementos característicos de cada uno de los feminismos citados, asunto que hace imposible abordar tal fenómeno en una exposición tal como tenemos previsto aquí, por el tiempo y también por la incapacidad del conocimiento profundo de cada uno de aquellas versiones del feminismo, al menos de mi parte. Por tal razón, referiré algunas ideas, autores y textos acerca de un par de las corrientes del feminismo, entendidos como el feminismo de la igualdad y el feminismo radical, que a entender son los más característicos de la ola feminista y que se fundan en la llamada opresión del varón, macho, o en un sentido más amplio, en una sociedad patriarcal. En este sentido, tales feminismos se pueden entender como una versión moderna de la lucha de clases. Vamos a ver. Consisten en pensar que las mujeres son la clase oprimida, y entre los mecanismos de opresión se pueden mencionar la heterosexualidad obligatoria y el matrimonio. Al parecer fue Friedrich Engels quien primero enarboló tesis semejante y el inspirador de las feministas radicales que en la década del 70 irrumpieron con espectacularidad mediática abogando por la igualdad. En el texto sobre el materialismo histórico, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, de 1884, Engels afirma que, comillas, el primer antagonismo de clases coincide en la historia del desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer, en el ámbito del matrimonio monógamo, y la primera opresión de clase con la del sexo femenino por parte del masculino, cierre comillas. Por tanto, lo que hay que tratar de hacer es liberarse de tal opresión. Tengo entendido que tenemos
un exponente dentro del grupo del, del heteropatriarcado, que lo han identificado algunas alumnas que tuvo, y que es un eximio representante del instituto al cual no voy a hacer referencia ahora. Pasarán algunos años antes de encontrar la fórmula de ir suprimiendo las diferencias de clases proclamada por Engels, y así como en la misma década de los 70, el concepto de género, gender, apareció como un talismán liberador de la lucha que llevaba larga data. No obstante, hay que advertir que los antecedentes de dicho concepto se pueden encontrar en la obra de impronta existencialista y atea de la ya clásica Simone de Beauvoir, compañera de Sartre, quien en el segundo sexo afirmaba de manera provocadora que, comillas, no se nace mujer, llega a uno serlo, cierre de comillas. En el fondo, Simone quería decir que la feminidad no deriva de una supuesta naturaleza biológica, sino que es adquirida a partir de un complejo proceso cuyo resultado es hacer de un ser de sexo biológico femenino o masculino una mujer o un hombre. Se trata de romper las cadenas biológicas que oprimen a las mujeres. El control de la naturaleza y el aborto las liberarán de su alineación. Para lograr construir la sociedad igualitaria, es necesario que las mujeres gocen de la misma libertad sexual que los hombres, que terminará con la familia tradicional y equiparará económicamente a los dos sexos. Fue en el año 1970 cuando Firestone, no los reumáticos, sino una mujer feminista radical, publicó el libro con un sugerente título, La dialéctica de los sexos, en el que se proponía modificar la lucha de clases proclamada por Engels y sustituirla por la revolución de las clases sexuales. O sea, comillas, para garantizar la eliminación de las clases sexuales es necesario, decía Firestone, que la clase oprimida, las mujeres, se rebele y tome el control de la función reproductiva. Por eso, el objetivo final de la revolución feminista debe ser distinto del objetivo del primer movimiento feminista, no exclusivamente la eliminación del privilegio masculino, sino de la misma distinción entre los sexos. Las diferencias genitales entre seres humanos no tendrán ya ninguna importancia. Cierre comillas. Si los obreros deben apropiarse de los medios de producción, las mujeres tienen que controlar los medios de reproducción mediante la tecnología genética. El eslogan que preside las aspiraciones de Firestone y de las feministas radicales era, comillas, lo personal es lo político, cercano al todo es política de Gramsci. En el mismo sentido, la feminista radical Alison Jagger, que oscila entre un feminismo socialista y feminismo marxista con raíces liberales, en 1977, en la Vamos a ver si nos podemos conectar de nuevo con Juan Carlos. Lo vamos a llamar por teléfono. Aló, Juan Carlos. Sí, se desconectó. Ya, pero claro. Ya, ya, ya.
Ya, perfecto, te esperamos. Ya, ya, para saber que volviste. Ya, ya. Eso. Ya, ya, perfecto. Te llamo, ya, ya. Chao, chao. Ahí está volviendo, Juan Carlos. Ahí ya, ahí volviste. Nos falta el audio, nos falta el audio. No te escuchamos. Te voy a llamar de nuevo para. Bueno, ahí estoy Ahí, sí, ahí está volviendo. Por ahí se silenció de nuevo. aló. Ahí, ahí te Estoy, escuchamos, te escuchamos. Ahora te escuchamos. ahora me escuchas y no me ven. Y te veo, te vemos Ya, también, sí, así que está que me bien. ves, que me ves, que me oyes. Exacto, las dos cosas. Ya. Entonces, sigo. El eslogan que presidía las aspiraciones de Firestone y de las feministas radicales era, comillas, lo personal es lo político, cercano al todo es política de Gramsci. En el mismo sentido, estoy repitiendo, pero no importa, me parece que aquí se cortó, en el mismo sentido la feminista radical Alison Jaeger, que oscila entre el feminismo socialista y feminismo marxista con raíces liberales, en 1977, en el artículo Political Philosophies of Women Liberation, publicado en el libro Feminismo y Filosofía, auguraba la feliz situación de la liberación de la mujer oprimida y el término de la lucha de las clases sexuales en los siguientes términos. Comillas. La desaparición de la familia biológica eliminará también la exigencia de la represión sexual, la homosexualidad masculina, el lesbianismo y las relaciones sexuales extraconyugales. Ya no serán vistas de forma liberal con opciones alternativas. Desaparecerá justamente la institución de la relación sexual, en la que el hombre y la mujer desarrolla cada uno un papel bien definido. La humanidad podría finalmente volver a apropiarse de la sexualidad natural, caracterizada por una perversidad polimorfa. Cierre comillas. De este modo, transitamos de la opresión a la igualdad, pasando por la desvinculación de la naturaleza sexuada con el concepto de género. Lo mismo se puede decir respecto de la existencia de un divorcio entre amor y vida, pero hay algunas estaciones que recorrer aún. Juliette Mitchell, feminista marxista socialista, invitada por el rector Peña de la UDP en el año 2016, en el libro Woman State de 1973, dará un paso más en la carrera de la igualdad. La clase social y el sexo son las dos fuentes de opresión. La derrota del capitalismo no traerá necesariamente la igualdad de los sexos. La lucha de los sexos tiene su propia dinámica. Por eso, la lucha tiene que lograr la derrota de los hombres. A mi juicio, es la consecuencia lógica de la dialéctica marxista aplicada a la lucha de los sexos. ¿Qué sigue entonces? El advenimiento necesario de la dilución de los conceptos sexo y género. Será Judith Butler en Gender Trouble, Feminism and Subversion of Identity en 1990 y más recientemente en Los géneros del 2004, quien problematizará el género y la correlación o coherencia entre el sexo mujer y el género mujer. Lo mismo hará con el hombre. Butler afirma que, comillas, se impugna el carácter inmutable del género. Quizá esta construcción llamada sexo esté tan culturalmente construida
como el género. De hecho, tal vez fue siempre género, con la consecuencia de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. Cierre comillas. Tal planteamiento da pie para pensar que el concepto de género es un concepto más amplio y más plural, que no se refiere solo a mujeres y hombres, sino también a individuos que ponen en entredicho qué se entiende por humano, qué cuerpo es concebible como humano y qué cuerpo no lo es. Llegamos casi al final de nuestra andadura por el camino feminista, en el que incluso se llega a cuestionar el carácter de si es posible hablar ya de humanos en determinadas situaciones. De algún modo, es como alcanzar el estadio de máxima liberación en clave marxista, una especie de paraíso terrenal. Y es el cuerpo mismo el que está en entredicho. Será el ciberfeminismo el que debe intentar recuperar la materialidad del cuerpo, evitando que el cuerpo se disuelva en el idealismo lingüístico postestructuralista. Pero las consecuencias de aquello son en cierto sentido espeluznantes. Y así el cuerpo, cuando se constituye en escenario y soporte de las prácticas artísticas, deja de ser un elemento pasivo e inerte para alzarse como una plataforma que soporta diversas experiencias ligadas a lo físico que rodea el cuerpo, al placer sexual, a la cosmética, a la cirugía o al dolor. Un cuerpo que pasa por determinados procesos de fragmentación que reflejan la distorsión física, psicológica y simbólica del individuo, haciendo hincapié en la insatisfacción que proporciona el modelo establecido de cultura frente a cuestiones urgentes que afectan al sujeto corporizado. Supongo que le darán sentido al leer lo anterior las manifestaciones de algunas jóvenes, comillas, pechugas al aire, cierre de comillas, en expresión de la diputada Vallejo. En este contexto, el cuerpo de la mujer pretende ser despojado de lo bello y sublime, no en el sentido de Park, por ejemplo, que lo ha estigmatizado desde siempre. La pretensión es la de derribar el orden y el sentido de la corporalidad heteronormativa que designa culturalmente el reparto y la delimitación del género. El cuerpo que viene a romper lo binario, lo heteronormativo, lo establecido por una supuesta naturaleza del género en base a su sexualidad reproductiva y por ello dual, es también el cuerpo de los cyborgs. El hecho de que el cuerpo se desvincule de lo bello y lo sublime hace que éste se transforme en todo lo contrario. Así surgen multitud de propuestas artísticas en las que el cuerpo es quebrantado, humillado, profanado. Un ejemplo sería la serie de fotografías de Cindy Sherman tituladas Imágenes repugnantes. La artista nos presenta las imágenes de residuos, restos, vestigios de temas que la sociedad elude, como vómitos de anoréxicas, sangre menstrual, jeringuillas o preservativos usados. Una galería de instantáneas que degradan el cuerpo, que levantan el velo cultural que cubre el cuerpo de la mujer, que plasman un cuerpo ausente de belleza, orden y sentido, provocando un estado de crisis y repugnancia que perturba la identidad personal, que pone a prueba los límites de resistencia y tolerancia del orden social. Con ello se pretende mostrar una posible subversión del mismo. Donna Haraway, en el manifiesto Cyborg, define Cyborg como, comillas, un organismo cibernético, un híbrido de máquina y organismo, una criatura de realidad social y también de ficción, cierre comillas. Y la introducción al mismo texto dirá, comillas, las páginas que siguen son un esfuerzo blasfematorio
por construir un irónico mito político fiel al feminismo. Cierre comillas. Haraway dice que la blasfemia nos protege de la moral mayoritaria. Comillas, la blasfemia no es apostasía, es también una estrategia retórica y un método político para el que pido más respeto dentro del feminismo socialista. En el centro de mi irónica fe, mi blasfemia es la imagen del cyborg. Cierre de comillas. Para ella, el cyborg se erige como metáfora, como mito. Le servirá para mostrar irónicamente en qué nos estamos transformando. Pronostica un futuro de nuevas entidades que escapan a los reduccionismos modernos entre natural, artificial, material, cultural o sujeto-objeto. Comillas, a finales del siglo XX, nuestra era, en un tiempo mítico, todos somos quimeras, híbridos teorizados y fabricados de máquinas y organismos. En unas palabras, somos cyborg. El cyborg, en nuestra ontología, nos otorga nuestra política. Es una imagen condensada de imaginación y realidad material, centros ambos que, unidos, estructuran cualquier posibilidad de transformación histórica. Haraway finalmente proporciona una solución utópica, no podía ser de otra manera, a la necesidad de una sociedad sin sexos y sin géneros. El cyborg es un modelo de hibridación que rompe la estructura dualista hombre-mujer, masculino-femenino. Es, comillas, una criatura en un mundo postgenérico, cierre comillas. El cyborg o cyborg es la solución a un mundo, comillas, sin géneros, sin génesis y quizá sin fin, cierre comillas. Se trata de una nueva ideología que establece una nueva ontología artificial y tecnológica construida por la voluntad al margen de la naturaleza. En el fondo, asistimos a una reinvención de la naturaleza humana, tal como lo expresó en un texto denominado Ciencia, Cyborg y Mujeres, la reinvención de la naturaleza humana. Haber reflexionado brevemente acerca de la naturaleza del feminismo, de la mano de las representantes más destacadas, nos ha permitido advertir que estamos frente a una nueva realidad, o un nuevo hecho de la realidad, que no se agota en una toma universitaria, en un espectáculo de torsos desnudos o defecaciones públicas. Quienes tienen la responsabilidad política de conducir el país no pueden, no deben reducir la cuestión a un simple conflicto social que a través de un pseudo diálogo se transan algunas peticiones razonables. La ignorancia de los verdaderos supuestos de los movimientos feministas puede llevarnos a políticas igualmente antihumanas que las del asesinato de niños inocentes en el vientre materno o el asesinato de personas que se consideran sobrantes de la sociedad, asunto próximo a debatirse en el Parlamento de nuestro país. La recuperación del sentido de la política en su más primigenio sentido como la prudente solicitud por el bien común es una verdadera urgencia social para evitar seguir el camino de la barbarie. Bien, esas han sido las brevísimas consideraciones acerca del feminismo que comprenderán dan para mucho y yo no pretendo erigirme aquí en el sabio del asunto. Muy bien, Juan Carlos, te agradecemos esta lúcida presentación sobre el feminismo y sobre los problemas que entrañan el feminismo. Antes de hacerte un comentario y ofrecer la palabra, por supuesto, queríamos saludar a Claudio Orellana, nuestro vicerrector que nos acompaña, a la vicerrectora de Valdivia, María Angélica Hildebrand,
y a las decanas Ana Luz Durán y Romy von Bernardi también. Y bueno, doy la palabra para cualquier comentario o pregunta. Yo, en principio, mientras se preparan las preguntas, tenía una pregunta, Juan Carlos, que era la siguiente, que si tú has mostrado efectivamente los problemas del feminismo como, como tal, del feminismo negativo, podríamos hablar, ¿cierto? Y es muy real y está muy bien. Pero sin embargo, también uno podría pensar en un feminismo positivo o al menos un feminismo o al menos una visión de la mujer que contemple la realidad propia de la mujer. Y en ese sentido, quizás sería bueno si nos podrías también contar algo en esa línea, digamos. No sé si Mm, te parece. muy bien. Como ya se ve, es un texto inútil el que presenté porque lo que importa es el feminismo positivo. Eh, Está todo esto preparado en todo caso. Somos grandes amigos con Emilio. Eh, sí, a mí me parece que hay que partir siempre de la realidad, de la condición de la feminidad. Y me parece que si nosotros eh, hincamos las raíces, ¿no? O el diente en este caso, en la cuestión de la feminidad, uno puede decir que hay un feminismo del sentido común, que fue a lo último que yo me referí. Y frente a eso hay un autor, voy a dar unas pequeñas pinceladas, lo que me parece a mí podría, en, en lo que podría consistir este feminismo del sentido común, que no es otra cosa que una cierta descripción casi fenomenológica de lo que es la mujer, em, partiendo de ese planteamiento de Juan Pablo II cuando habla del genio femenino, em, de esa riqueza interior del genio femenino, como de hecho él lo planteó, y que de esa riqueza interior que ya él llama genio femenino, por así decir, em, brotan, dimanan, generan diferentes vertientes que son vitalmente creativas, ¿no? Y pareciera eh, que considerando la mujer desde esa perspectiva, em, sea eso precisamente la mujer, ¿no? ¿En qué sentido? En una primera aproximación, como una tarea o encargo, que cada persona cuando es creada tiene un encargo, a mí me parece que el primer encargo de este genio femenino del que brotan estas vertientes vitalmente creativas de la mujer en cuanto mujer, que es, se puede decir, la encargada de la humanidad. La mujer es la encargada de la humanidad y de su cuidado. La mujer es la encargada de la humanidad y su cuidado. Y ese encargo que recibe la mujer en cuanto mujer de la humanidad y su cuidado requiere una actitud, un modo de aproximarse a esa realidad que es la humanidad que tiene a su cargo. eh, en primer lugar, la ternura. La ternura me parece que es una condición de posibilidad para que ese encargo, que es la humanidad misma y el cuidado de ella, eh, puede, en cuanto mujer, proteger y hacer crecer. Es un cuidado que se ordena, evidentemente, por un lado a la protección, pero al mismo tiempo al hacer crecer lo humano, podríamos decir. Y la condición de posibilidad es la ternura. Y esa ternura
lleva íncita en ella, me parece a mí, como hay un texto que me parece que está muy bien escrito, esa firmeza interior, que es lo contrario a lo que tradicionalmente, a partir del siglo XVIII, hay que decirlo, que los revolucionarios franceses pensaron en la libertad, igualdad y fraternidad, pero excluyendo a la mujer, porque eso no siempre fue así, como el sexo débil. Eso también es importante saber que el planteamiento del sexo débil es fruto de esa supuesta igualdad, libertad y fraternidad que se proclama en la Revolución Francesa. Previamente, la mujer, en el mundo cristiano propiamente tal, siempre tuvo un papel más que relevante. Y este es un aspecto que me parece que es importante señalarlo. Entonces tenemos que, si uno advierte ahora, voy a profundizar un poco más, que la intimidad de la persona, y en este caso de la persona femenina, entendida en términos genéricos, ¿no es cierto?, como una puerta que se abre hacia adentro y hacia afuera, al mundo interior de aquella, deriva y se funda aquí la fortaleza que podríamos llamar íntima de la mujer. Esa fortaleza íntima de la mujer es una fortaleza moral, a mi juicio, que es la que permite justamente ese cuidado de la humanidad y ese hacer crecer la humanidad. Y de esta fortaleza íntima de la mujer, que desde luego, con esto estoy diciendo que estoy partiendo de la base de desmarcarme de esa posición ilustrada que a partir del siglo XVIII se viene, por así decir, haciendo casi natural, como el sexo débil, que no lo es, de hecho. De esa fortaleza moral derivan otras características que a mi juicio la mujer posee en cuanto mujer. Una primera característica que me parece que es casi evidente, sería, insisto, esta fortaleza interior. Esa fortaleza interior de la mujer se reconoce en ciertas cualidades que posee la mujer. Vamos a llamarlo de nuevo a Juan Carlos. ¿Completa, Emilio, la oración o no? Bueno, entre otras cosas, la mujer en la Edad Media era impresionante. El papel de la mujer, Regine Pernot tiene un libro muy bonito sobre la mujer en los tiempos de las catedrales y muestra reinas que tenían vasallos, tenían tierras que cultivaban y presupuestos propios. Entonces eso pasaba en la oscura Edad Media, digamos, entonces es bien interesante eso. Vamos a Juan Carlos. Y pasa en el luminoso siglo XXI también. Sí. No solamente en la oscura Edad Media. Es cosa de ver la familia. ¿Quiénes mandan en la casa? Ahí está de vuelta. No nos engañemos. Ahí ¿Está confesando, decano? ¿Se está confesando, decano? Sí, yo reconozco hidalgamente que mi señora y mis dos hijos mandan en la casa. Y a mucha honra. Por eso le decimos señora. Claro, Ella no nos dice señora. Estamos de acuerdo, decano, me pasa exactamente lo mismo. Pero vamos a hacer un grupo por el masculino. Las tres mujeres mandan ahí en la casa. Bien. Oye, démosle entonces la palabra. Parece que va a empezar un movimiento hacia el otro lado, ¿ah? Sí, El masculinismo. Desde aquí. sí. María Angélica Hildebrand, adelante. Sí, la verdad es que he escuchado atentamente. A ver, nos toca ahora a las mujeres. Sí. Mira, bueno, yo si volviera a nacer, me encantaría volver a ser mujer. Encuentro que tenemos un papel maravilloso. Mira, yo les voy a decir algo y se van a reír. ¿Qué mejor que a uno se le declare un joven y uno decida si sí o no? Imagínense, qué maravilla. Partamos por eso, ¿ya? La decisión es de uno.
Ya, pero la verdad es que yo siento que obviamente lo que ha ocurrido con la mujer y la juventud en general es historia, y todo lo que ocurre es por lo que han visto, ¿no es cierto? Y también se han extremado, cosa que no comparto para nada, ¿ya? Y donde yo doy mi manera de pensar y de ver y cómo debe conducirse una mujer. Yo creo que hay que separar cosas. Uno es el feminismo propio, que es muy lindo, propio de nosotros, y me parece que eso genera el encanto en el varón, obviamente, y me parece que es clave. Pero eso no significa que yo tenga que acudir a todo lo que hoy día se ha señalado ahí para hacerme valer como mujer. Para hacerme valer como mujer, yo creo que simplemente uno tiene que demostrar sus capacidades, ¿no es cierto?, que Dios le ha dado y que uno ha permitido y ha generado y ha construido durante su vida, y basta con eso para hacerse valer, ¿no es cierto?, y poder aportar a la sociedad desde los distintos puntos de vista, ¿ya?, donde nos toca actuar. No con las acciones que hoy día vemos que realmente son desenfrenada, y yo creo que efectivamente hay una generación que en general, hombre y mujer, que hoy en día más bien yo veo con unas alteraciones psicológicas, por decirlo suavemente, que son impresionantes, ¿ya? Pero yo creo que nosotros como mujer tenemos un rol importante. ¿En qué sentido? Bueno, desde como esposa, como madre, como dueña de casa, como profesional. Tenemos muchos roles y por lo tanto también considero que es valioso. O sea, ser mujer hoy en día con todos esos roles y que hemos sido capaces de cumplirlo, tal vez medianamente o bien, con muchos esfuerzos, yo creo que es destacable, ¿ya? Y es destacable, y en la pandemia lo hemos podido observar también, como muchas mujeres con niños han tenido que llevar adelante no solo su labor profesional y ser eficientes a distancia, ¿no es cierto?, sino que también continuar con la casa y con todo lo que ello implica. Pero yo creo que ahí nosotros tenemos un rol como mujer de irlo transmitiendo en el día a día donde nos encontramos. Por ejemplo, si a mí me toca una reunión con estudiantes, en fin, y se toca estos temas, yo creo que uno debe ponerlos en la mesa y darles como acompañamiento en dónde uno se debe destacar, ¿ya? De tal manera que ir enseñando a esta juventud que todo esto que ellas hacen para decir, ¿no es cierto?, las mujeres queremos, ¿no es cierto?, estar en primer lugar, en fin, no es la manera de presentarse para ser una persona destacada, considerada y tener igualdad. Yo creo que desde que nacemos somos diferentes al hombre, y la mujer que no lo entienda o el hombre que no lo entienda, me parece que no está bien. O sea, yo feliz que seamos distintos, ¿ya? Pero yo creo que es importante. A mí, antes de ser vicerrectora, fui invitada acá, cuando fui CRM de Salud, a dar una conferencia justamente del liderazgo de la mujer, y había muchos chiquillos aquí en la casona, estudiantes que me escucharon, y yo fui muy enfática en señalar esto, ¿ya? Y ver cómo el matrimonio, la pareja, tiene que ser una sumatoria, ¿ya?, de lo positivo de cada uno, y no competencias por ser mujer o hombre. Hoy, obviamente, el hombre tiene una participación más activa, uno lo ve en sus hijas que están casadas, ¿no es cierto? El hombre ha tomado un rol importante en la casa, que me parece también relevante, y me parece bien, porque los hijos son de ambos, pero yo creo que esa competencia mal mirada debe también sacarse. Este análisis que hago yo es muy general, pero yo creo que nos cabe un rol como mujer en el ámbito que nos encontremos, en el contexto que nos encontremos, ir dando esta conversación y suavizar esa exacerbación que hoy tiene la mujer en que me parece inadecuado para demostrar que yo estoy primero, o soy inteligente, o soy capaz. Yo creo que hay otras maneras de demostrar que somos capaces, tenemos las mismas capacidades que las pueden tener un varón, ¿no es cierto?, en las distintas instancias. Así que esa es mi opinión. Tenemos un rol importante en eso. Yo no sé si comparten
quienes me acompañan aquí, Ana Lu, la doctora Romy, sé, pero yo creo que no podemos perder ese encanto propio femenino y que queremos ser la mejor, ¿no es cierto?, para nuestras parejas, la mejor para nuestros maridos, y eso no se puede perder. Eso no quita que uno sea una mujer capaz, inteligente, y los acompaña a ellos también en sus capacidades e inteligencia. Juan Carlos, no te escuchamos. Estás con el micrófono apagado. Ya, ahí se Ahí escucha. sí, ahí sí. Sí. Mi aproximación, como siempre, no es sociológica, en cuanto, por ejemplo, de cómo la mujer ha ido incorporándose a la vida, cuando eso ya existía, como digo, en la antigüedad. Uno tiene tantos ejemplos de mujeres extraordinarias, que algunas también fueron llamadas augustas, ¿eh? Las abadesas, por ejemplo, las reinas, que tenían roles políticos fundamentales en el desarrollo de la humanidad. A mí me parece que no sé si ese es el camino, de que la mujer hoy día está tomando roles cuando los tuvo siempre. Lo que ocurrió es que hubo un espacio, un periodo de la existencia de la humanidad en que aquello se perdió, y se perdió justamente por aquellos mismos que se supone dicen que reivindican el valor de la mujer. Y hay una forma de aproximarse a la realidad de la feminidad que fue perdida, y esa pérdida fue justamente la ausencia de Dios en la sociedad, de un sentido fuerte. Eso fue lo que ha ocurrido y lo que va a seguir ocurriendo, porque quiero hacer dos consideraciones más que me parece que de hecho me quedaron en el tintero. La primera, para un cristiano, hay una jovencísima mujer que se llama María, que sin esa existencia de esa jovencísima mujer, no hubiese sido viable una existencia auténticamente humana. Esa es la primera consideración. Una segunda consideración, que es la línea de lo antropológico, que es lo que me parece algo uno puede decir, junto con este planteamiento de que la mujer es la encargada de cuidar la humanidad, a mí me parece que hay otra característica de la mujer, insisto, en una línea antropológica, no sociológica, porque yo eso no sé nada, es que la mujer es, a mi juicio, esto es una idea personal, que es la artesana de los sentimientos o de los afectos humanos. Y esto es algo muy importante, porque en el fondo es ser cuidadora de la humanidad. Lo que hace en el fondo es humanizar al varón. Y al mismo tiempo esa humanización implica ese carácter artesanal de la aproximación del hombre a la realidad a través de los sentimientos, sin que sea un sentimentalismo. Por eso digo, es artesana de los sentimientos la mujer, a mi juicio. Y junto con esas características, la mujer, me parece a mí, y recojo lo que dijo María Angélica, tiene una importante nota antropológica, que es la maternidad, física o espiritual, o física y espiritual. Y que esa maternidad física y o espiritual es la síntesis de las características anteriores de la mujer. Eso es lo que me parece a mí que es una perspectiva antropológica. Es como lo propio de la mujer. Esa fuerza interior, que es una fuerza moral, el ser cuidadora de la humanidad, artesana de los sentimientos, y la maternidad. Esto es muy interesante porque
porque el modo en que esto se hace carne, a mi juicio está bellamente sintetizado por Edith Stein, Santa Benedicta de la Cruz. Y a mí me parece que voy a citar unas palabras de ella que resumen justamente de una manera, yo digo, hermosa la mujer en cuanto cuidadora, amorosa y tierna en la humanidad de la persona y de todas las personas. Comillas, dice Benedicta. La mujer, con independencia de la profesión que elija, corresponda o no a su especificidad, puede en cualquier lugar dejar la huella de su condición femenina y con ello ser una bendición. Allí donde se reúna con seres humanos, allí encontrará la ocasión de apoyarles, de aconsejarles y ayudarles. Si la trabajadora de fábrica o la empleada de oficina prestara un poco de atención a cómo se sienten los seres humanos que trabajan con ella en el mismo espacio, con una palabra amistosa o una pregunta participativa, comprobaría pronto cómo ellos le abren sus corazones cargados de fatiga, sabría dónde les aprieta el zapato y podría procurarles un auxilio materno. Es el aspecto, el segundo aspecto de la artesanía de lo sentimental, que no es sentimentalismo, sino que es la ordenación de los sentimientos a la vida propiamente humana. Me parece que desde esa perspectiva la mujer, y esto parafraseando a Julián María, siempre hará posible lo mejor que cada uno tenga que hacer. Entonces, estas tres dimensiones de la mujer, o cuatro dimensiones, a mí me parece que antropológicamente son las que la caracterizan. No puedo decir definen, pero la caracterizan. Y voy a traer a colación, y termino el comentario, con unas palabras de Juan Pablo II en La Mulieris Dignitatem, que son, a mí me parece también, un reflejo de lo que yo he estado intentando mostrar de este feminismo del sentido común, que me pidió Emilio desarrollar en cierto sentido. Juan Pablo II dice, comilla, la dignidad de la mujer es medida en razón del amor, que es esencialmente orden de justicia y caridad. Cuando afirmamos que la mujer es la que recibe amor para amar a su vez, no expresamos solo o sobre todo la específica relación esponsal del matrimonio. De ahí viene esto de la maternidad física o espiritual, Expresamos algo más universal, basado sobre todo en el hecho mismo de ser mujer, en el conjunto de las relaciones interpersonales que de modo diverso estructuran la convivencia y la colaboración entre las personas, hombres y mujeres. En este contexto amplio y diversificado, la mujer representa un valor particular como persona humana y al mismo tiempo como aquella persona concreta por el hecho mismo de su feminidad. Por lo tanto, cuando uno se aproxima, insisto, a estas características que a mi juicio, características antropológicas de la mujer, que a mi juicio la representan, no necesariamente la definen, porque agotaría el carácter de ser mujer allí, están avaladas, por así decir, en el fundamento, en la dignidad de lo que significa ser mujer. Entonces es como ir ahora un poco más, un segundo a escarbar, ¿no?, de estas características antropológicas que ya he señalado, ahora
el fundamento de aquellas características está en la dignidad de ser mujer, en la feminidad misma de la que plantea, que es la que plantea Juan Pablo II, y que tienen una expresión, la expresión de aquello es lo que leí acerca de lo que consideraba el carácter de la mujer, Santa Benedicta de la Cruz, Edith Stein. Me parece que eso, en cierto sentido, puede articular una respuesta de lo que es un feminismo, de lo que yo llamo el sentido común. Perfecto. Estaba Diego Pérez y luego María Angélica Hildebrand. Diego. Gracias. Va a ser la una, por si acaso. Ya vamos a ir terminando. Sí. Un comentario breve. Que cuando hablaba Juan Carlos de esta posicionalidad existencial del cyborg, en definitiva, o sea, yo estoy hablando desde un aspecto deshumanizado, no pude sino sentir un poco de empatía. ¿En qué sentido? En que me dio la sensación de que esa posición debe venir desde un estado emocional que se proyecta existencialmente bien doloroso. O sea, es un rechazo de mi propia humanidad porque no soy capaz de comprender lo extraordinario que es ser humano. Es decir, y en ese sentido, obviamente, que genere empatía no significa que puede dejar consecuencias desastrosas, una cosa no quita la otra, pero vivir en una posición como esa me da la sensación que no debe ser algo agradable. No sé qué comentario te nace de esto, Sí, porque si te hace sentido o no. sí, me hace mucho sentido porque aquí uno podría aplicar el concepto, ¿no? Ese viejo dicho de corruptia óptima pésima, ¿no? De la corrupción de lo mejor es lo peor, ¿no? Que me parece que aquí se aplica justamente lo que tú estás señalando. Y desde una perspectiva antropológica, porque eso, de lo que yo algo entiendo, a mí me parece que eso se puede explicar con un concepto que utilizó Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, bajo otra perspectiva, que es el corazón roto. Parece que eso resume lo que tú acabas de señalar. Un corazón roto. Un corazón entendido como el centro de la persona, ¿no? Y claro, cuando ese corazón está roto, porque en definitiva no le han querido, me parece que la respuesta a ese corazón roto es una cierta deshumanización de la propia persona. Pienso que por ahí uno puede buscar una cierta respuesta a lo que tú has manifestado y que concuerdo en lo fundamental con lo que tú dijiste, digamos, ¿eh? Es una especie de desprecio de la misma persona, pero fruto justamente de ese corazón roto, que en el fondo es la escisión de la persona en su intimidad. ¿Eh? Y eso, indudablemente, en cuanto que este genio de la mujer es lo mejor, termina indudablemente en su desnaturalización en lo peor. Me parece que eso podría ser una aproximación, una respuesta que requiere indudablemente, me parece a mí, una mayor profundización, pero me parece que esas son las claves que podrían explicar y responderte a lo que tú planteaste, Diego, que me parece muy interesante, además, tu planteamiento, que comparto en lo fundamental. Muy bien, pues en virtud del tiempo, porque Juan Carlos me había pedido que nos atuviésemos un tiempo y con justa razón, digamos, y con justa razón, ya que también tuvo bien poco tiempo para preparar la sesión. Entonces, queríamos darle la palabra a María Angélica Hildebrand y luego cerrar con Romy von Bernard. No, perdón, yo paso, sí. Ya, no. perfecto. Adelante, Romy, entonces. Muchas gracias por la presentación excelente. Para mí, el feminismo materialista actual es una negación del ser, en realidad. Y lo que veo es que desde ese feminismo hay una devaluación, hay una degradación de lo que significa ser mujer.
y casi mi percepción es como casi hubiese una visión que efectivamente el hombre es superior, en el sentido que el hombre posee aquello que la mujer desea y no se tiene. Entonces, permanentemente veo ahí una especie de comparación y insisto, una desvalorización, una devaluación de lo que uno tiene, digamos, de los maravillosos que tienen el ser mujer. Y en ese sentido, estoy de acuerdo que esta visión del corazón roto es un corazón roto furioso, digamos. Ahí hay una carga de rabia gigantesca y de insatisfacción. Pero no la veo casi no la veo como una insatisfacción por lo que uno es como mujer, sino es por lo que no se tiene por no ser hombre de alguna manera. Así que lo más irónico para mí es que uno se niega a sí mismo al pertenecer a este movimiento, digamos, porque en el fondo niegan hasta la biología, así que en ese sentido se llega al absurdo, digamos, es como si yo considera que es injusto envejecer o sea, es ese nivel de enojo. Así que esa es mi visión, digamos, en ese sentido, y insisto que como mujer lo que más me choca es esta devaluación que uno siente como mujer. Muchas gracias por la presentación. Gracias, Ronnie. No sé si digo algo antes. Sí, para finalizar, Juan Carlos. Ya, muchas gracias. Hay que ser ordenado con el jefe del coloquio, porque no se manda solo. Dos consideraciones. Sí, se volvió a cortar, lo llamaremos nuevamente. Ido, Sí, se había ido Juan Carlos, pero ahora no sé si Yo habla. estoy unido, ¿no? Sí, estás unido ahora, sí, efectivamente, sí. Y ya te estoy escuchando. Ya, así perfecto. Que, ya, sí. Gracias. A ver, a mí me parece, para terminar, solo dos consideraciones. Lo que intento mostrar en el texto es un movimiento que de lo que se trata es lo que dice, ¿no? Hay una genealogía que parte de esta igualdad, que es legítima, hasta la desnaturalización del sujeto humano. Y ese es el verdadero peligro de esto, ¿no? Con pretensiones, que son muy interesantes, de eternidad tejas abajo, ¿no? Que es lo que pretende el transhumanismo bajo otra perspectiva. ¿No? Entonces, eso me parece que es relevante que uno lo tenga en cuenta. Pero por eso mismo, a mí me parece que el desafío que hay, porque uno siempre tiene que tener esta mirada de esperanza, no de ilusión vaga, sino que de esperanza efectiva, es que nosotros tenemos que pensar en qué consiste, indagar la naturaleza misma de la mujer. Este es el desafío que nosotros tenemos. Porque quedarse en la descripción, ¿no es cierto?, del aspecto puramente negativo, a mí por lo menos no me hace ninguna ilusión, o sea, no me interesa la verdad. Pero yo creo que ahora hay que volver a pensar este tema, porque desde la perspectiva antropológica filosófica, los que de alguna manera han hecho un aporte más grande, uno podría decir del aspecto del punto de vista de las mujeres, está la Edith Stein, Gertrude von Lefort, y pocas más. ¿Eh? Y desde el punto de vista de las personas masculinas está Juan Pablo II, hay algo de Julián Marías y no me recuerdo en este momento el otro autor, un francés del siglo, segunda mitad del siglo XIX, primera mitad del siglo XX. Y no hay mucho más. Blanca Castilla ha hecho aportes importantes desde esta perspectiva, pero de lo que sea la feminidad, me parece que es un tema apasionante y pendiente, ¿ah?
que esto no está dicho así nomás. De lo mismo, por consiguiente, de la masculinidad. Me parece que el reto que tenemos hoy día es un reto antropológico. Un reto antropológico de poder indagar acerca de la naturaleza de nada más y nada menos de lo que somos. Es un reto increíble, apasionante por lo menos. Eso es lo que quería plantear. Muy bien, pues, Juan Carlos, te agradecemos entonces tu muy lúcida conversación y también tu buena voluntad para este coloquio de hoy día. Y los dejamos entonces invitados para la próxima semana, en que el académico Jaime Araoz nos hablará sobre si acaso el relativismo es condición de la democracia o no. Vamos a ver qué pasa ahí. Así es que les agradezco a todos su presencia y nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao. Adiós, buen fin de semana. Terminamos temprano porque Juan Carlos tiene que ir a cocinar. Hay que poner la mesa y esas cosas domésticas. Chao. Buen fin de semana. Muchas gracias, Juan Carlos. Buen fin de semana para Chao, todos. César. Saludarte. Chao a todos, un gusto escucharlos. Chao. Chao.